En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Hola Bea, ¿cómo estás? Hola Sebi, bien, ¿y tú qué tal? Bien también. Aquí pues con frito. Bastante. Pues hoy nos toca hablar de un tema que es bastante pues clave en nuestras vidas, ¿no? Que es el transporte, porque pues vaya, ¿quién no ha usado el transporte alguna vez, no? Cualquier tipo de medio de llegar a un lugar en realidad es un transporte, ¿no? Caminar, bicicleta, camiones, coches, aviones, helicópteros. Sí. La lista es larga. Incluso hasta de buques, ¿no? Sí. Ferries, o sea, también el transporte que tiene que ver con el agua también. Antes en México, en las chinampas. Ajá, exacto. Y es que justamente, bueno, pues el transporte también se le puede llamar movilidad, ¿no? Uh-huh. Y está bien interesante porque al igual que pues la energía y otros temas que hemos estado platicando aquí en el podcast, también está súper ligado al desarrollo económico y social, ¿no? Pues justamente, básicamente, si es difícil accesar a una comunidad porque justamente no tiene caminos o no es de fácil acceso, también resulta complicado poder construir instalaciones de servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, hospitales, escuelas, incluso también llevar cuestiones para construir o ampliar la red eléctrica, ¿no? Entonces, sí, se complica incluso el abastecimiento de cosas tan simples como lo que podemos encontrar en una tienda de estas que son tan típicas aquí en México, de las tiendas en la esquina. Uh-huh. Es muy complicado que, pues, normalmente que son camiones que llevan estas cargas puedan acceder a estos lugares, lo cual hace que la gente se tenga que transportar mucho y que sea que no puedan tener buenos ingresos. Uh-huh. Porque pues justamente se sabe, ¿no? Que todas estas tiendas, estos sitios pues crean una red de pues de economía por pequeña que sea la comunidad, pues son economías necesarias y que pues en estos casos sí se ven muy afectados. Sí, de hecho el Banco Mundial todavía hoy hay 1,000 millones de personas que viven a más de 2 kilómetros de un camino transitable. Y pues justamente por la falta de acceso, por eso también está súper vinculada a la pobreza, ¿no? Entonces, sí, porque también si una persona dentro de estos grupos genera algún tipo de producto, de cualquier manera no lo puede sacar. Claro. O es muy difícil y nada más puede llevar lo que le pueda caber literalmente en las manos o lo que pueda cargar. Uh-huh. Y aún así es un desgaste físico, es todavía más pérdida y pues no. Uh-huh. Sí, o sea, igual... Bueno, una otra cifra que dice el Banco Mundial que también me impactó mucho es que en el mundo 1 de cada 6 mujeres no busca empleo porque teme el acoso a los medios de transporte público, ¿no? Eso también es, pues, impactante, ¿no? Sí, bastante. Pues, al final es un
un pero más que tienen los transportes, que aún así, pues, lo mismo, necesitas transportarte a donde sea, ¿no? Ya sea a tu escuela, a tu trabajo, a tu casa, incluso a visitar a alguien, un familiar. Es necesario y pues por ende se tendría que ver por la seguridad de cualquier persona que pueda acceder a estos. Obviamente jamás vamos a podernos librar por completo de las situaciones que se puedan dar, accidentes, incluso esto que comentábamos un poco en el episodio pasado, ¿no? Que de pronto se te ponche la llanta, que hay que reparar los servicios, pero pues que sí se pueda acceder a ellos con la seguridad de que no te va a ocurrir nada de otra índole. Sí, claro, sí. Pero justo, ¿no? Si no tienes un camino o si no tienes justo la posibilidad de adquirir un transporte, pues, privado, pues tienes que recurrir justo a esto porque, uno necesita moverse, ¿no? Sí. Es difícil que una persona pueda, pues, generar el dinero que necesita para vivir sin realmente transportarse, ¿no? Y creo que por eso está también súper ligado a que muchas personas dicen que el transporte es un comercio que realmente pues da muchos frutos, ¿no? También está relacionado con el comercio interno bruto, el PIB de cada país, ¿no? Sí. Pues incluso se ha demostrado que es prácticamente el esqueleto de cualquier comercio actual. El transporte ya se ha vuelto la piedra angular de cualquier tipo de negocio o de industria, porque ya sea el negocio más pequeño o el más grande, pues para envíos, transportes, incluso para recibir la materia prima con la que hacen sus productos, sea cual sea la índole, ya sea para consumir, decoración o de cualquier tipo, pues se tuvo que requerir transporte, porque simplemente es algo que ya es completamente necesario, ¿no? Y que ha existido, el transporte de cosas, de mercancía, incluso de artículos personales, ha existido desde que inició la historia misma, ¿no? Y lo vemos en las rutas que se han creado de comercio, la ruta de la seda, del ámbar, del incienso, entre otras muchas. Y que pues justamente encontramos como... Pues sí, ahí está prácticamente todo, o al menos más de un 50% de la inversión de un negocio, porque pues llega a más personas, ¿no? Y personas reciben pagas de transportar estos artículos. Sí. Entonces, de hecho, incluso ahora ya es cada vez más común ver cada vez más congestionado, por ejemplo, el tráfico entre camiones, desde muy pequeños hasta estos que tienen doble remolque, ¿no? Incluso también el tránsito de aviones, ¿no? Sí. De aviones es simplemente una cosa ahí monumental, porque nosotros podemos no notarlo, pero constantemente pues se está usando, ¿no? Y pues en ese aspecto hay varios tipos de uso de las vías aéreas, que es, digamos, las locales, que se usan, por ejemplo, cuando fumigan plantíos, cuando los que son utilizados para apagar incendios. Luego están los de carga, que son exclusivamente para pues mover cosas de uso privado, que bueno, esos contaminan muchísimo porque normalmente no transportan casi nada. Y también están los comerciales, que están súper ligados a la globalización actual, ¿no? Sí. De hecho, la sobresaturación de estos sistemas de transporte es inmensísima. Y en fechas recientes han alcanzado niveles que han sido históricos en lo que es la congestión de estos. De hecho, el 25 de julio del año pasado, 2024, fue un récord impresionante porque se registraron 54,334 vuelos comerciales en un solo día. Wow. Y de hecho, toda esa semana estuvo rondando los 50,000 vuelos al día, y que pues estamos hablando ahí solamente de los vuelos comerciales, no estamos hablando que hayan incluido vuelos de carga ni otro
tipo de transporte aéreo que se haya estado usando en ese momento, por lo que también, o sea, esas vías que normalmente pues son únicas, están ya muy marcadas para hacer justamente más eficiente el transporte, pues sí están sumamente sobrecargadas. Y también está el hecho de que pues sí, cuando se detiene, aunque sea un poco y parezca que no es la gran cosa, por ejemplo, en el caso en tierra de las carreteras, cuando están sobresaturadas y que vaya, que está el tráfico hasta el tope y que te obliga a estar esperando, en realidad también ahí se está hablando de una pérdida de millones, literalmente a cualquier industria que esté transportando en ese momento su mercancía. De hecho, tan solo en Los Ángeles se calcula que anualmente el tráfico cuesta más de 10,000 millones de dólares. Wow. Entre el tiempo, o sea, la productividad y el combustible que se desperdicia, porque pues también es bastante sabido que el estar parando y volviendo a avanzar, parando y volviendo a avanzar, gasta muchísimo más combustible que si fuera un camino recto. Sabes, pero está bastante interesante porque justo en este año he visto que hay muchas críticas, ¿no? Sobre la cuestión de los dos aeropuertos que ahora tenemos, porque justo están como muy cerca uno del otro y no permiten que el tráfico aéreo se reduzca, que se supone que era como la meta, ¿no? De crear otro aeropuerto. Pero ahora tiene sentido, ¿no? Que justamente, pues no solamente se trata de los vuelos comerciales, sino también de justamente los vuelos que traen pues mercancía, ¿no? Que traen comida, que traen... Y al final también con el auge de muchas empresas que se dedican a funcionar como mensajería, que traen del extranjero, pues también requieren o vía marina o vía aérea, porque pues no pueden transportarlo del extranjero nada más por camiones o por coches, lo cual en realidad no sería una mejora, sino que simplemente aumentaría la congestión de lo que es el transporte terrestre. Entonces pues sí, y de hecho también el ferroviario también está bastante explotado, que la gente considera actualmente que ya no se usa tanto, pero en realidad sí, y con muchísimos recursos que se utiliza. Está el caso de Japón con el tren bala, que es bastante conocido porque nada más se llega a retrasar aproximadamente un par de segundos al año, y que es así como el auge, ¿no? Pero en realidad pues también requiere mucha gestión, y actualmente también se usa muchísimo los trenes y las vías ferroviarias para el transporte de mercancía. Oye, refiriendo a ese ferrocarril, a esos trenes de alta velocidad que dices, ¿dijiste que era en China? Japón. En Japón. Porque igual los chinos también están bastante duros, ¿no? En esta cuestión del transporte ferroviario. De hecho, tengo entendido que son, o más bien, que ellos tienen justo uno de los, o más bien, si no me recuerdo, eran 3 de los trenes más veloces del mundo, porque justamente también utilizan una tecnología innovadora, ¿no? Que es justamente estos trenes maglev, que básicamente están utilizando la tecnología de levitación magnética, ¿no? Que se me hace súper interesante porque es básicamente como si estuvieran volando en las vías, y justamente con los campos electromagnéticos que hacen estos imanes, pues evitan que el contacto físico tenga fricciones, que se pierda ahí velocidad. Vaya, los movimientos son muchísimo más suaves y prolongados, y que pues también esto causa que puedan alcanzar velocidades hasta de 460 kilómetros por hora. Entonces está bastante interesante cómo pues los países han estado buscando otras formas de hacer el transporte más eficiente, ¿no? Que por ejemplo que te menciono que es japonés, se llama Shinkansen.
no alcanza esa velocidad, alcanza 320 kilómetros por hora, pero aún así es una velocidad bastante fuerte. Bastante alta. Pero también usa, si bien no el maglev como tal, sí utiliza tecnologías similares y que, vaya, por ejemplo, si bien obviamente no con esta velocidad ni con estas características ni ruta específica, este tren comenzó a operar en 1964. Órale. Entonces tienen una historia antigua que pues también todo tipo de transporte se ha buscado optimizar lo más posible, ¿no? Entre antes tú llegues a un lugar, más eficiente eres tanto en la productividad de tu día como para las personas para las que trabajas, porque es muy diferente que las medidas de tiempo de tu trabajo si te solicitan llegar a un lugar en donde por transporte, por así decirlo, normal, te requeriría 40 minutos y con una tecnología de este tipo llegas en 20 o en 15, pues obviamente tanto ayuda a quien trabajes y te ayuda a ti a no perder el tiempo en transporte. Aunque sabes, respecto a cuestiones de tiempo, si lo llevamos un poquito más a la cuestión individual, por así decirlo, justo ese argumento de, no, sí, vamos a hacer más autopistas para que haya menos tránsito y puedas llegar más rápido al trabajo. Ese argumento también ya lo hemos escuchado mucho últimamente, ¿no? Que justamente pues promete, ¿no? Como hacer carreteras, autopistas. Por ejemplo, está muy, muy reciente que justamente querían en Monterrey poner pues concreto, querían hacer una autopista justamente arriba del río Santa Catarina, ¿no? Justamente con esta promesa de más carriles, menos tráfico. Pero la verdad es que si lo comparamos con las experiencias de otros países, por ejemplo en Seúl hace 30 años, justamente también construyeron una autopista de 16 metros de ancho, por cierto, o sea, bastante grande, bastante amplia, sobre un río, que igual que el río Piedad en la Ciudad de México, pues se empezó a contaminar, porque básicamente era drenaje de muchas industrias, y pues en ese momento la solución justamente era pues entubarlo y poner una autopista encima. Curiosamente, lo que pasó es que pues en lugar de que la cantidad de autos se redujera, aumentó, además de que también aumentó la temperatura. Evidentemente la calidad del aire ya no era tan buena. Sí. Hay muchas desventajas incluso, ¿no? Y lo que hicieron después de que pues vieron que esto no estaba pues mejorando es que justamente decidieron revertir la autopista, es decir, de plano la desmantelaron, la quitaron, y después de varios años justamente empezaron a notar los cambios, que bueno, en realidad la calidad de aire pues fue prácticamente pues no instantáneo, pero sí fue muchísimo más rápido. Igual la temperatura, dicen que bajó 5 grados centígrados. Había muchísimo más árboles. Vaya, ese lugar se volvió justamente un parque, prácticamente un río vivo en donde justamente se pueden hacer actividades culturales, ejercicio, se puede ir a caminar. Es hogar de mucha flora y fauna, o toda la biodiversidad que estaba ahí pues se regeneró. Y está muy interesante también porque tuvo un impacto económico. Resulta que justamente como este lugar ahora fungía como una área para transportarte a nivel micromovilidad, que vas básicamente pues con la bicicleta, a pie, pues justamente hubo muchísimo más flujo de personas, y los negocios que estaban alrededor pues tuvieron también pues más clientes, ¿no? Entonces hasta ahí también podemos ver que mejoró la cuestión de la economía local, ¿no? Sí. Y está bastante interesante porque bueno, ahorita justamente ahí en Monterrey pues ya se evitó que pues ya se canceló la obra,
que se planeaba poner arriba del río Santa Catarina, pero justamente también esta transformación, insisto, con el río Piedad, que pues a principios de mes de junio de este año, pues igual se inundó, ¿no? Completamente el viaducto Miguel Alemán, que está pues encima de este río, ¿no? Que pues básicamente tapó al río, ¿no? Entonces, ya existe un proyecto parecido al que hay en Seúl, o que hubo en Seúl, justamente para quitar este viaducto y poder crear un parque o un método de transporte que sea justamente más amigable también con el medio ambiente, que también fomente todas las cuestiones que necesitamos que el transporte fomente, pero que sea justo muchísimo más amigable. Y no solamente con el medio ambiente, sino también justo para nosotros, para que podamos conectar más fácil con la naturaleza, para que podamos ir a echar ahí el rol en el fin de semana, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy interesante esta forma en la que se puede abordar la movilidad dentro de las ciudades, ¿no? Que es justamente, pues, a veces la que se nos dificulta mucho, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Que pues las ciudades tienen o suelen tener esa problemática, que las personas tienen que pasar muchas horas en el transporte para llegar a sus trabajos, a sus casas, a hacer las compras, todo eso. Y el hecho de que ya ni siquiera en un coche privado te puedas librar de eso, porque de cualquier manera justo esta congestión hace que de cualquier manera sea muchísimo tiempo el que tengas que estar invirtiendo, incluso gastando para llegar a un punto o a otro. Uh-huh. Y se incrementa más por el hecho de que hay muchas personas que pues sí tienen un coche privado, pero prácticamente no lo usan. Uh-huh. Y de hecho se ha visto, y hay estudios que indican que un coche puede estar estacionado hasta el 97% de su vida útil. Wow, es muchísimo. Lo que estamos hablando de que nada más se usa un 3% de lo que podría ser usado. Uh-huh. Obviamente esto no califica para todos, porque si bien hay personas que trabajan y están muy lejos y son recorridos de incluso 1:30, 2 horas al día, y obviamente lo usan muchísimo más. Hay personas que nada más lo usan incluso una vez cada 10 días, es mucho. Y de cualquier manera ahí está, ¿no? Es un coche privado que justamente se ha estado buscando que las personas, si tienen la capacidad y la disponibilidad de mejor usar transporte público o hacer como acuerdos con las personas con las que, por ejemplo, vivan cerca de ellos, para hacer esta función de coche compartido, para que simplemente no sea tanto desperdicio de un recurso, porque al final pues eso, ¿no? El transporte ya es un recurso que es bastante valioso, y que ya no haya ni tanta congestión, ni que se quede tan estancado todos estos pues recursos, porque al final de cuentas los coches, se usen o no, se siguen desgastando, siguen llegando a un fin, a un tope, y al final se convierten en desechos que tienen que ser tratados, ¿no? Que también es bastante complicado. Sí, de hecho justo en esa cuestión de los coches, pues seguro han visto, ¿no? Que hay videos ahí en internet circulando que son o sea, la idea es simular a las personas que se van transportando y relativo al espacio que utiliza un coche, porque normalmente pues, o sea, la crítica era que normalmente pues es casi un coche por persona, ¿no? Sí. Entonces, pues vaya, normalmente los coches pues tienen 5 asientos. Entonces, pues hasta se ve chistoso, ¿no? Que es una personita y utiliza un montón de espacio por el coche mismo. Entonces, igual para cuestiones de estacionamiento, vaya, en las ciudades justo hay muchísimo estacionamiento y también implica un montón de área, porque pues no es como que los puedas apilar. O sea, sí, vaya, requiere más inversión si los apilas, ¿no? Sí.
y las tecnologías que se han estado implementando de elevadores, de justo para tratar de optimizarlos lo más posible, son bastante caros y también encarecen mucho que la gente pueda acceder a esos estacionamientos de una manera segura, que pueda poder acceder, pagarlos. Las calles normalmente están abarrotadas de coches estacionados, lo cual todavía dificulta más el tránsito de la gente, ¿no? Sí, es un pequeño, parece hasta que es un pequeño círculo vicioso, ¿no? Sí. Pequeño. Y además de que son problemas de gestión, ¿no? Que de hecho afecta bastante a lo que es México, porque de hecho en México en general el transporte de hecho se ha convertido en una de las tareas de comercio más contaminantes. Pero para transporte de carga, no solo de pues las personas, ¿no? Sino que simplemente de transporte de carga en México equivale al 56.2% del total de los transportes que se utilizan. Wow. Estamos hablando de pues más de la mitad. Ya el 30.1 es de vía marítima, el 13.6 es ferrocarril y el 0.1 es de aéreo en carga. En comercial es otra cosa distinta. Pero sí estamos hablando que este conjunto de situaciones que van haciendo como más difícil los transportes efectivamente causan pues al final un impacto bastante fuerte, más considerando que al menos en este país pues estamos hablando de que es prácticamente el transporte principal de todo tipo de cargas. Porque aquí estamos hablando que es el transporte de mercancías industriales, con un 45.3% de este total, de artículos agrícolas, que son 26.91%, de minerales, que es el 11.34%, que aquí está el petróleo y sus derivados, y también otros materiales como lo inorgánico, el animal y el forestal. Y pues no podemos vivir sin ninguna de esas cosas, porque podrías decir, igual le podríamos dispensar de lo mineral, pero de lo mineral sale, por ejemplo, toda la materia prima que se usa para celulares, para computadoras, para coches, baterías. Para baterías. Entonces, pues simplemente no, tampoco se va a poder dejar de utilizar los artículos agrícolas, ¿no? O los industriales, porque pues al final de cuentas ya es un modelo que pues rige en este momento justamente el modelo de comercio de prácticamente cualquier país. Y justo lo interesante es que nuestra economía está tan basada justo en el transporte, pero también no vemos la otra cara de la moneda, que también pues es toda la contaminación que emiten, ¿no? Porque sí. Vaya, por lo menos aquí en México todavía se utilizan mucho los transportes que son de combustión interna, ¿no? O sea, básicamente que necesitan gasolina para poder moverse. Entonces, justo el transporte es uno de los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero pues emite. Si no me recuerdo era un 25%. El 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial son a causa del transporte, pero puede no sonar muy alarmante si nada más vemos un 25%, pero esto supera las 9 gigatoneladas. Entonces estamos hablando que una gigatonelada equivale a 1,000 millones de toneladas métricas. Es una suma sumamente grande y alarmante. En realidad, aunque parezca un solo el 25%, en realidad es algo muchísimo más
Y si lo piensas, pues fríamente, pues es el cuarto del 100%, ¿no? O sea, tampoco no es tan no poquito. Es tan poco. Y curiosamente, pues con las tendencias de crecimiento poblacional que ahorita tenemos, técnicamente, también según el Banco Mundial, si no buscamos alternativas de movilidad sostenible, justamente estas emisiones podrían aumentar hasta el 60% para 2050. Entonces, vaya, sí es algo que se tiene que atender. Y bueno, entonces aquí me queda la duda, ¿cuáles son las opciones o qué, no? Sí, porque además, por ejemplo, en el transporte ferroviario no se consideran algunas otras cuestiones, que por ejemplo en algunas cargas se necesitan aparte adicionalmente otros elementos, como es el caso que comentábamos en un episodio pasado del carbón, ¿no? Que se utiliza agua cada cierto tiempo para mantenerlo húmedo, porque si no puede explotar y eso puede causar un accidente muy grave. Entonces tampoco se está considerando dentro de por ejemplo el 25% problema que ocasiona es nada más de los gases que provoca, no de el impacto total que tiene. Porque al final pues esa agua pues ya lo hablamos en su momento, ¿no? El agua vale oro. Sí, o incluso también de los coches, ahorita que está mucho esta polémica, ¿no? De cuál utilizar, si el coche eléctrico, si el híbrido, y bueno, por ejemplo, con los coches eléctricos, pues necesitan justamente la batería, que la batería también tiene un montón de minerales y que la extracción misma de esos minerales pues tiene un impacto ambiental y bastante fuerte. Justo lo que comentábamos hace unos episodios, que en toda esta extracción de las minas, de estarlo obteniendo, pues eso es bastante complicado, ¿no? Que no es tan sencillo como simplemente ir a encontrar un lugar y sacarlo, ¿no? Y de hecho en esto mismo que dices, que para el 2050 podría aumentar muchísimo. De hecho la OMS lo que dice, porque pues efectivamente todo esto no solo afecta a la atmósfera, sino a salud animal en general, nosotros incluidos, considerando que somos animales, que afecta no solo la salud física, sino también la mental, porque también ya está comprobado que tanta contaminación afecta verdaderamente en la salud mental. Y según la OMS, la contaminación del aire en áreas urbanas provoca un alrededor de 6.7 millones de muertes prematuras al año. Y que si quisiéramos alcanzar un clima estable y habitable, las emisiones anuales de carbono por persona deberían reducirse de 6.1 a 2.1 toneladas antes del 2030. Estamos hablando de 5 años. Oh, vaya. Y o sea, de hecho ahorita me estoy percatando que justo el sistema de verificación pues pretende regular un poco eso, ¿no? Pero vaya, es un poco raro porque técnicamente te tendrían que medir cuántas emisiones estás pues liberando al ambiente, pero no es como que, o bueno, según yo, no es como que tengan controlado cuántos coches, por ejemplo, podrías tener por persona, o no sé, o sea, realmente no, eso, lo de la verificación, desde mi punto de vista, no trae realmente mayores beneficios, ¿no crees? Pues es que se han tratado de organizar distintos tipos de justo de esta regulación, también de que la gente se preocupe por sus coches, o sea, que los tengan en mantenimiento, no simplemente que tengan ahí 8 coches en sus casas, y que si uno se les descompone o cualquier cosa puedan sacar otro, sino que justamente una persona se haga responsable de su coche, de su automóvil, que al final es su transporte, para muchos un artículo de trabajo, que lo cuiden lo suficiente para que busquen justamente que tengan pues esta autorregulación, ¿no? Que se les tenga cierto cuidado para que no, si su vida útil es de 15 años,
por no cuidarlo se reduzca a 8 o menos. Uh-huh. Incluso también está lo de esto de hoy no circula, ¿no? Que pues justo hubo unas, o más bien cuando las emisiones o la calidad del aire resulta ser muy mala, pues incluso dicen que más, ¿no? Que hoy no circula para varios más coches, ¿no? Sí, pero si se quisiera ver como el cambio como tal, considerando todo esto, se tendría que hacer más fijo. Que fuera justamente no esperarse a que las condiciones del aire sean pésimas, a que los niños no puedan ir ni a las escuelas porque el aire está muy contaminado, que de hecho les recomienden a las personas que ni salgan de sus casas cuando pues las personas tienen que ir a trabajar, tienen que ir a hacer cosas para pues mantener a sus familias, para hacer encargos, para cumplir con un horario laboral. Y que hasta ese momento se esperen para incrementarlo, pues al final es algo que simplemente sigue girando dentro de este círculo vicioso, ¿no? Lo reparan por un momento, pueden pasar una semana, un mes, depende de las condiciones, del clima, que pues también puede acelerar o desacelerar la contaminación del aire, pero pues al final va a volver a pasar porque pues ni se aplica correctamente o completamente a lo que es, ni tampoco se ataca la fuente de lo que está contaminando el aire. Sí, sí, sí. Y cómo, bueno, justo cómo atacar la fuente de por qué se está contaminando el aire, creo que es algo bastante interesante, ¿no? Me gustaría recuperar el ejemplo de justamente de los ríos que se podrían eventualmente desentubar. Pues bueno, sabemos que ahorita esos ríos están entubados porque pues justamente han servido para drenaje para diversas industrias, pero si también implementamos justo en este mismo plan de transformación unas medidas que impidan que el río siga siendo contaminado, incluso también podrían servir para transportes o más bien para transportar a través de justamente aguas fluviales, ¿no? Que son justamente el transporte, por decirlo de alguna forma, interno, pero a través de justamente ríos. De hecho, esa metodología ya se utiliza mucho en Europa porque justamente hay ríos de gran tamaño que ayudan a poder transportar a través de los países de la Unión Europea muchísimo más fácilmente. Y de hecho aquí en México también ya se utiliza, de hecho la llaman transporte por aguas interiores y de hecho si te diste cuenta en las métricas que tú mencionaste ni siquiera se mencionó este sí, método de transporte porque en realidad es muy poco, pero sí se utiliza por ejemplo en Guerrero, en Veracruz, en Tabasco, justamente como una forma de pues hacer otro tipo de transporte. La ventaja también de es que puedes accesar a puntos en donde no es tan fácil accesar porque no hay caminos de forma terrestre. Entonces es bastante interesante también y también en cuestión cuidado ambiental resulta que justamente si tú quieres transportar mercancía por justamente este medio fluvial, no vas a necesitar tanto combustible que si lo transportas, por ejemplo, en un ferrocarril o en un camión o así, porque justamente es muchísimo más sencillo transportar por el agua, porque incluso, pues sabemos, ¿no? Antes ni siquiera había combustible y se transportaban justamente por las corrientes y esto. Entonces, es bastante interesante también esta posibilidad. De hecho, creo que pues sí, es una área de oportunidad muy grande para aquí en México, porque justo también tenemos unos cuantos ríos que también, imagínate que el río Atoyac aquí en Puebla sea justamente apto para que las personas puedan circular por ahí. Sí, de hecho, navegable sí es. Sí. Bueno, en este momento si entras probablemente salgas con 3 ojos porque en serio está muy contaminado, pero si se buscara limpiarlo,
es navegable y perfectamente se puede usar para el comercio y casi que me atrevería a decir que daría más valor económico como medio de transporte que lo que está dando actualmente, porque sí, ahora claro. simplemente sirve de vertedero y ya, no tiene ninguna otra función. Sí. Y de hecho, pues hemos hablado que pues esos ríos limpios pues al final sirven de muchas cosas. Puede haber cosechas en lo que son los bordes, pesca, para siempre y cuando sean justo peces que sean aptos para pues justo consumo humano. Y aparte transporte, que al final era lo que se hacía antiguamente aquí en México, que es también de lo que ya hemos hablado, ¿no? Cómo funcionaban las chinampas. Las chinampas tenían adentro sus cultivos, iban por estos canales, por estos ríos y no afectaban en lo absoluto a la biodiversidad, y aún así se alimentaban de él, podían acceder a peces, a distintos tipos de hierbas que podían encontrar ahí, marinas. Entonces, en realidad sí es básicamente un mercado de oportunidad, porque si de verdad se buscaran recuperar estas áreas que no solo vaya que atacaría un poco de todo, porque mejoraría la salud de las personas que viven alrededor, que también hemos hablado que es un factor de riesgo vivir alrededor de este río por su contaminación. Mejoraría la economía, se obtendría alimento y además transporte de mercancía, y se ahorrarían costos en combustible, que además sin ese combustible se contaminaría menos, ¿no? Pero pues en este momento estamos hablando, si de por sí la vía aérea aquí en México forma parte del 0.1% del transporte, que aún así no dudes que es muchísimo, claro. Al final pues justo la vía de ríos, el transporte simplemente no está. Sí, porque de hecho, pues la vía marítima es muy diferente, ¿no? Ahí estamos claro. hablando de barcos enormes. Sí, que ya es más bien para exportaciones, importaciones con otros países, ¿no? Sí. Aquí más que, o sea, no estoy diciendo que eso no sirva para transportar a otro país. Obviamente si es un país vecino, pues sirve muy bien, por ejemplo a Estados Unidos. Sí. Además de que también, por ejemplo, pues en la vía marítima también se sabe, ¿no? Que un megabuque portacontenedores puede emitir tanto azufre como emitirían 50 millones de autos en un año. Wow. Y que si no se regula adecuadamente su combustible, su impacto es terrible. Y el 90% del comercio global se mueve por mar. Ajá, sí. Sí, de hecho, justo ahorita que dices lo del combustible, resulta que justamente los buques fluviales pueden transportar 1 tonelada de carga casi 4 veces más lejos que un camión con el mismo consumo energético. O sea, es básicamente 4-1, ¿no? Y de hecho está bien interesante porque las coaliciones o los atascos o incluso las probabilidades de siniestros, vaya, en cuestión de seguridad, son menos probables que pasen en este tipo de transporte. Entonces, pues también está, sí, justo, es una puerta de oportunidad súper buena que creo que sí valdría la pena pues analizar en el futuro. Sí, pero también otras opciones, ¿no? Porque pues no todos tenemos un río al lado en el que transportarnos al trabajo, contaminado o no, pero también pues es una realidad que aun si lo quisiera, no toda la gente puede transportarse en transporte público, que también el transporte público tiene ya actualmente una cantidad enorme de parte en la contaminación general. Ni pueden ir caminando ni en bicicleta por ya sea por condición física, por alguna condición de salud, pero pues aún así hay bastantes alternativas de cómo sustituir un coche normal o un tren normal o incluso un
autobús, un camión normales. Por ejemplo, está el caso del hidrógeno, que hemos hablado que justamente es un combustible que pues justamente plantea esta idea de reemplazar el uso de gasolina, ¿no? Porque pues hay detrás muchísimas necesidades que, bueno, estos funcionan gracias a un sistema básico de celdas de combustible que convierte el hidrógeno y la combinación con el oxígeno en electricidad mediante una reacción electroquímica que pues es segura, es bastante controlada, no como otras. Y que justo estos coches se parecen un poco más a los eléctricos porque pues justamente esto, ¿no? Funciona mediante la electricidad que se crea mediante esta reacción y no hay combustión, simplemente hay una reacción que es silenciosa y limpia, que el residuo es agua que forma como vapor y el hidrógeno es almacenado en tanques presurizados dentro de los vehículos y entra en las celdas de combustible donde reacciona en conjunto con el oxígeno, que pues es el que simplemente está en el aire. Y ya esta reacción genera electricidad que alimenta el motor y esto hace que pueda funcionar pues de una muchísimo mejor manera y con un combustible bastante mejor para absolutamente todos que uno actualmente convencional, que sería a base de gasolina. ¿Y ya se está utilizando el transporte a base de hidrógeno? Sí, en varios sitios y de hecho también en varias formas. De hecho, en Alemania, Francia, Reino Unido, lo que ya circulan son trenes de hidrógeno. Ok. Y que también se han estado desarrollando flotas de camiones pesados que igualmente se están impulsados por hidrógeno. Marcas como Hyundai, Toyota, Nikola y otros han estado trabajando justo para implementar estos porque pues al final también es una reducción de costos y se puede reutilizar la batería si se hace adecuadamente. A diferencia de la batería de los eléctricos. Porque justo, ¿no? O sea, la batería, vaya, los eléctricos en sí es un tema muy controversial, ¿no? También el tema de los coches eléctricos. Sí. De hecho, pues están justamente estas cuestiones, por ejemplo, de la autonomía, ¿no? De cuánto realmente puedes recorrer con un auto eléctrico. No sé si viste en algún punto que había muchas críticas a la gente que justamente tenía un Tesla, un coche eléctrico, vaya, y que estaba justamente cargándolo con generadores que funcionan a base de gasolina. Entonces, sí, vaya, es muy como ambivalente. Ajá. De hecho, se ha visto que podrían durar más que una de combustión, pero esto depende también del uso, ¿no? Es lo mismo, hay mucha diferencia entre una persona que máximo lo usa una vez cada 10 días a una persona que lo tiene que usar diario para viajes muy largos. Claro. Entonces, pues también está en qué punto de comparación se está utilizando para decir esta cifra. Ok. Puede durar un aproximado de entre 8 a 15 años dependiendo del uso, del clima, de la tecnología, de los cuidados. ¿El de hidrógeno? No, el eléctrico. Ajá. Y algunos modelos han superado los 30,000 kilómetros sin necesidad de reemplazar la batería. Pero esto también depende mucho de cómo fue hecha la batería y bajo qué empresa, porque hay unas que duran más y otras que duran menos. Entonces sí es algo bastante depende mucho de las situaciones. Y también hay de costos, ¿no? Porque yo encontré que el Mercedes-Benz EQS
450 más, justamente puede recorrer en una sola carga 799 kilómetros, que es básicamente una ruta de la Ciudad de México a Monterrey. O sea, sí es, vaya, sí tiene mucho kilometraje de autonomía, ¿no? Pero creo que también en ese sentido, también nos tendríamos que fijar en el tema de la rapidez de carga, porque vaya, si estás en una carretera haciendo un viaje, no es muy cómodo que tengas que esperarte 12 horas para que tu coche se cargue, ¿no? Sí, y que si también depende mucho. De hecho, en una infraestructura hecha especialmente para abastecer de energía puede ser media hora, pero en tomas domésticas o cargadores rápidos son hasta 8 horas de carga, que pues es mucha diferencia, ¿no? Tú vas a una gasolinería y en menos de 5 minutos ya tienes el tanque cargado, ya puedes seguir avanzando. Sí, claro. Entonces, es en ese aspecto la obtención de la energía para poder seguir usando estos coches, pues sí es bastante tardada. Y en el modelo de vida actual, pues sí es bastante complicado poder gestionar eso, porque vivimos ya en una vida bastante acelerada, en donde esperar 8 horas para que te puedas seguir moviendo es la pérdida de literalmente el tiempo de una jornada de trabajo. Claro. Sí. Aunque ya tengo entendido que hay tecnologías, por ejemplo esta china que en español se diría BYD, justamente, que según ya se carga en 5 o 10 minutos, pero vaya, ¿no? También creo que independientemente del tiempo de carga de la batería, pues también nos tenemos que fijar, por ejemplo, en la frecuencia de las electrolineras, ¿no? Porque pues aquí en Puebla no hay realmente tantas, ¿no? Entonces, como bien, ¿no? Ya se carga en 5 minutos, pero si no hay, pues justo, ¿no? Ahí entra un poquito esta cuestión de los generadores de gasolina, o más bien de electricidad a base de gasolina, porque también, pues, si lo cargas con energía que está generada de fuentes fósiles, es lo mismo. Exacto. Sí, y de hecho también la obtención incluso puede llegar a ser hasta más perjudicial, porque pues la gasolina se tiene todavía que convertir a electricidad para poder abastecer un coche o muchos coches, a que solo sea la gasolina directamente. Entonces sí es bastante... Se está perfeccionando el área. Sí, incluso pues tú podrías poner tus 4 paneles solares en tu casa, ¿no? Que pues técnicamente te tendrían que... Bueno, también dependiendo del coche y todas estas cosas, pero técnicamente es como el estándar, ¿no? Para que puedas realmente cargar tu coche de una fuente renovable de energía, ¿no? Sí. Y de hecho también ha habido bastantes iniciativas y están en proceso varios proyectos que esperan también mejorar las opciones que se tienen, y de hecho también visibilizar que no solo se trata de algo que algunos nada más puedan implementar. De hecho hay un prototipo llamado Waste to Race que ha sido desarrollado por estudiantes del Warwick Manufacturing Group de la Universidad de Warwick en Inglaterra, que de hecho es de las más prestigiosas de este lugar, que justamente es un vehículo de carreras que está basado en el diseño de un Lehman's Prototype 3 o por sus siglas LMP3, que fue construido por materiales reciclados y reutilizados. Órale. De hecho, tiene fibra de carbono recuperada, el retrovisor fue fabricado a partir de residuos de remolacha, su volante es completamente natural, la batería es reutilizada y proviene de un coche que se accidentó y que fue recuperada con el apoyo de NRG Motorsport
Y de hecho este proyecto busca demostrar que no se trata de, digamos, como tecnología de baja calidad, sino que la vida como la conocemos se puede adaptar a algo que sea muchísimo mejor para el medio ambiente, ¿no? Se espera que este coche, pues como buen coche de carreras, pueda superar récords y pueda ser usado como un ejemplo de el alcance que puede llegar a tener. Pues si ya llega tan lejos a esas velocidades, pues perfectamente demuestra que se puede adaptar a algo tan simple como la vida normal, ¿no? Sí, claro. Y por otro lado, de hecho, una duda constante es que desde hace 50 años se había estado hablando de un coche que era impulsado solo por agua. De hecho, Arturo Esteves Varela presentó en 1970 el vehículo que decía funcionar solo con agua y que fue así como que muy conocido en el momento porque pues era muy impactante, ¿no? Y de hecho incluso ahora hay gente que se pregunta por qué las empresas no lo están usando, pero en realidad no funciona solo con agua. Fue algo así como un engaño al consumidor, porque pues decía crear más energía de la que se invertía. Y pues esto rompe con la ley que hemos mencionado, ¿no? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ende estaría insinuando que la creaba mediante solo esta agua y nunca dejó ver su fórmula, la fórmula que usaba como combustible, pero se sospechaba que era boro, que es muy contaminante, es muy caro, y de hecho la energía que se requiere para regenerar el boro a partir del trióxido de boro, que es lo que se estaría utilizando, porque también funciona mediante una reacción química, es muy costoso. De hecho, 1 kilo de boro puede costar $2,500. Wow. Y un vehículo necesitaría entre 0.05 a 0.1 kilogramos de el hidrógeno que crea, porque al final era un mismo sistema de hidrógeno, que prácticamente implicaría que se requerirían de entre 1.250 a 2.500 euros por cada 100 kilómetros. Vaya. Y pues simplemente no es viable. Sí, no hay una persona que esté dispuesta a pagar eso cuando hay otras alternativas. Pero a pesar de que como tal no se pudo lograr, eso no quita la posibilidad de que sea posible en un futuro que se pueda encontrar alguna tecnología que, si bien de preferencia que no funcione solo con agua, considerando que tenemos que manejar la gestión actual del agua, pero que sí puedan funcionar mediante otros elementos, pues porque al final prácticamente todo en la naturaleza produce energía, ¿no? Y es bastante... Vaya, ahí está, solo hay que saber cómo colocarla adecuadamente. Sí. Pues ya para ir cerrando, me gustaría entonces hacer un pequeño mini resumen, pero antes, sino mencionarles lo siguiente. Resulta que justamente también en países europeos, por ejemplo en Polonia, hay aplicaciones que fomentan justamente el carpool, o que te vayas en transporte público, o que camines, ¿no? Y de hecho, por lo que logré leer, entender, es que justamente esta aplicación se llama Tergo, así, Tergo, así, tal cual, te paga incluso, porque justamente la idea es que estés mediando mediando tu huella de carbono. Y justamente pues estas
medios de movilidad, pues justamente no generan gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces la idea es que puedas ir compensando con estas buenas acciones las otras actividades que sí generan carbono, ¿no? Entonces se me hace interesante, si gustan, véanlas. Y también me gustaría entonces recuperar que justo para que nosotros podamos hacer una movilidad más fluida en nuestras ciudades, tenemos que empezar a justamente cerrar calles, no tanto fomentar el uso del vehículo, que claro, o sea, yo voy todos los días 8 kilómetros, no es como que pueda fácilmente pues no moverme, ¿no? Entonces, bueno, ahora reemplazar el auto, ¿no? Porque sé que aquí la cuestión de transporte público también es un poco complicada. Ser muy consciente de tus necesidades y qué puedes, digamos, dejar de hacer y qué puedes implementar ahora en tu vida diaria para mejorar. Sí, justo. Y justo, ¿no? También incentivar que el transporte público mexicano pues mejore de alguna forma. Y mundial, de preferencia. Exacto. Bueno, pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia Herbol, esperando que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones, se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.